Vamos a continuar hoy hablando de la historia de Rusia y vamos a cometer dos acontecimientos muy importantes: la Revolución de 1905 y la Revolución de 1917. La de 1917 pues terminó con la vida del zar, con la vida del último zar, Nicolás II. Si miramos el mapa de Rusia, vemos que esta fue la extensión de Rusia cuando aconteció la Revolución de 1905, es decir, desde el estrecho de Bering, del mar de Bering, hasta lo que es hoy Ucrania. Ocupaba una extensión, era el país más grande del mundo. Además, este momento no llegó porque sí, había unos antecedentes muy claros que se surjan desde 1874. Estos antecedentes van a ser un arranque de la industrialización en toda Europa. Toda Europa ya está empezando a industrializarse. Inglaterra ya desde un siglo antes lo está haciendo. En España, en la presencia de Fernando VII, la negación de las Cortes de Cádiz hace que esto no tenga lugar. Lo mismo ocurre en Rusia, que tiene una agricultura precaria y medieval. Es decir, los rusos han conseguido salir de esa servidumbre con el último zar, y entonces se ha puesto la política de los mir. Pero los mir no era más que un reparto de la tierra que no fue nada operativo ni dio satisfacción a nadie. Todo esto genera una oposición política, que además fue muy importante tras la gran derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa. El Kaiser de Alemania, Guillermo II, tío de Nicolás II, le instigó a que participara en esta guerra, haciéndole creer que las tropas, que la fuerza naval rusa estaba muy preparada para oponerse a la japonesa, cosa que no era verdad. Él no sé si lo sabía, parece que la historiografía dice que sí que lo sabía. Además, todo esto trajo un descontento que terminó con la primera huelga general. Bueno, pues que decimos que la industrialización ha arrancado en todo el mundo europeo, menos en Rusia. En Rusia, el contraste de las zonas rurales con la zona urbana, que es la que se industrializa, sigue siendo muy grande. Además, no hay capital en Rusia. No hay capital porque el Estado tiene poco dinero y los particulares no tienen ninguno. Y los que lo tienen lo quieren seguir dedicando a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues es una industrialización que va a ser llevada por el escaso dinero que le queda al Estado y personas extranjeras que al final y al cabo van a ser los dueños de esta nueva industria. Y luego, además de esto, hubo intentos reformistas que fracasaron todos durante este tiempo. El campesinado ruso era muy especial, era completamente conservador. Solo le importaba su tierra y se oponía profundamente a la democracia y al liberalismo occidental. No les gustaba nada esto. Aunque su situación económica era completamente insostenible, carecían de todo, carecían de productos y además carecían de dirección, es decir, que eran un grupo grandísimo, errante y aferrado a su tierra sin querer cambio ninguno. Se hizo un cambio. Es decir, se acabó con la servidumbre y apareció el MIR. El MIR fue una institución comunal dedicada a repartir la tierra tras la liberación de las manos de los aristócratas rusos. Este reparto fue muy mal aceptado. Los nuevos campesinos libres deberían pagar la rendición y no tenían dinero para pagarla. Además, la tierra se iba a dividir en las familias dependiendo del número de hijos, lo cual tampoco era una postura muy lógica, porque había familias con hijos muy pequeños que no podían cultivar la tierra y por tanto tenían que pagar mucho por su liberación y por tanto además no podían sacar provecho a esta tierra. Es decir, ¿esto qué es lo que trajo? Pues que empezara la gente a reunirse y a generar protestas y a generar enfado y a generar contestación. Y esto fue lo que trajo la gran oposición política. Se articuló progresivamente, de forma clandestina, porque estaba prohibida. El movimiento obrero internacional estaba muy confundido, porque creían que lo que iba a ocurrir es que se iba a producir el comunismo en países que habían tenido revolución burguesa, porque es lógico, desde una economía completamente agraria es muy difícil pasar a una dictadura del proletariado, porque no hay proletariado, hay campesinado. Para poder instaurar la dictadura del proletariado hace falta que haya un proletariado, y para que haya un proletariado habrá una clase burguesa que cree proletarios. Es decir, que directamente no se puede pasar de un capitalismo agrario
a una dictadura del proletariado. Hacía falta un paso intermedio. Bueno, pues dio la casualidad que en Rusia esto no pasa. Y sí que ocurre lo que nadie pensaba, que pasaron de la dictadura agraria a la dictadura del proletariado sin haber hecho revolución burguesa. Bueno, ya decía antes que la guerra ruso-japonesa fue nefasta, un mal consejo del Kaiser Guillermo II a su sobrino, que trajo consigo desgracia. Nicolás II pensaba que con esto iba a calmar los ánimos, pero fue lo contrario, eso se zarpó. Hubo muchas muertes, hubo mucha pérdida económica y la gente empezó ya a perder la paciencia. Y esto fue lo que trajo la primera revolución, que fracasó, pero no fracasó, la de 1905, porque se la puede considerar un ensayo general de lo que va a ser luego la revolución de 1917. León Tolstoy, en su libro La guerra ruso-japonesa, hace un estudio desde el punto de vista social, económico y político de lo que significó esta guerra. De lo que significó esta guerra, ¿para qué? Para preparar el territorio para la nueva revolución de 1917. Es decir, que fue como si el fracaso sirviera para aprender. Bueno, realmente los fracasos siempre sirven para aprender. Si uno se pone demasiado burro, cuando uno fracasa intenta no cometer los mismos errores. Y esto fue lo que ocurrió. Se cometieron muchos errores en 1905 y posteriormente, ya en la Revolución de 1917, Lenin y Trotsky se han aprendido la lección y esto no va a volver a ocurrir. Aquí tenemos la guerra ruso-japonesa, donde los rusos fueron vencidos, humillados, y esto llevó un descrédito muy grande sobre la persona del zar. Trajo consigo la primera huelga general. Apareció en la época de Nicolás II en la fábrica Politov. Pero luego esta huelga se extendió el 8 de enero, se divulgó por todo San Petersburgo y se convirtió ya en una huelga general. Bueno, aquí tenemos a los obreros de la fábrica Putilov en 1905, en el mes de agosto de 1905, que declaran la huelga general. Pero lo que desencadenó todo esto fue el Domingo Sangriento. ¿Qué fue el Domingo Sangriento? El Domingo Sangriento fue un acontecimiento que ocurrió el 9 de enero de 1905. Aquí tenemos, era una manifestación, no, era realmente una procesión, porque iban acompañados de iconos, de retratos del zar, gritaban: Padrecito, ayúdanos, por favor, déjate con nosotros, que estamos muertos de hambre, que no podemos alimentar a nuestros hijos, y tú puedes ayudarnos, tú nos puedes sacar de esta miseria. Hazlo, Padrecito zar. Es decir, que la gente iba pacíficamente pidiendo de manera humilde, humildísima, al zar que les ayudara. ¿Cuál fue la reacción del zar? Pues no fue más que la creación del Domingo Sangriento. Es decir, esta manifestación pacífica con iconos religiosos, con retratos del zar, fueron confiadas pensando que el zar los iba a apoyar, fueron repelidos por una masacre del 9 de enero de 1905. Este fue el punto de inflexión más importante. La fe en el zar se ha perdido. Ya la matanza destruyó esta confianza. Ya pensaron que los únicos que podían ayudarles era el proletario. Un proletario en el que ellos no creían, porque los campesinos, ya digo, que no quieren proletarizar la tierra, quieren poseer su tierra y solamente viven para su tierra y para su familia. Entonces, se cogieron a un clavo ardiendo a este proletariado, que era el único que tenía fuerza para ayudarlos. Aquí tenemos la rebelión que hizo el Nicolás II a los pobres manifestantes del Domingo Sangriento. 1905, primera revolución rusa. Aquí tenemos las muertes en el Palacio del Zar. Imágenes terribles, porque eran contra una población que iba en procesión a pedir al zar. Bueno, estos dos personajes, León Trotsky y Lenin, ¿cómo leen este movimiento? ¿Cómo leen este momento? Pues Trotsky dice que el verdadero actor fue el proletariado y dice lo siguiente: comienza, fijaros bien porque los pasos son muy importantes en este párrafo de Trotsky, comienza por una guerra, se unifica, formula exigencias políticas, sale a la calle, atrae hacia sí todas las simpatías, choca con la fuerza armada y abre la revolución rusa. Es decir, que todo empieza por una huelga que unifica a la gente, que le hace formular peticiones políticas, que sale a la calle a proclamarlas, que la gente los aplaude, que choca con la fuerza armada de una manera sangrienta, y esto trae la revolución rusa.
Bueno, para Lenin dice que la masacre del 9 de octubre reveló la agonía de la fe secular del campesinado en su padrecito, en el padrecito zar. Ambos se dan cuenta que esto es el principio del fin. Y, bueno, pues esta revolución rusa no fue muy importante, pasó casi inadvertida, pero realmente marcó mucho de los acontecimientos posteriores. Es como un ensayo general de lo que va a ocurrir en 1917. Bueno, pero una cosa se hizo, impulsó el ascenso del movimiento obrero en el mundo. Sucedió en Alemania, en Bélgica, en Rumanía, en la India, en China, hasta en los Estados Unidos. Los socialistas llamaron a una manifestación por la Segunda Internacional. Se creó una solidaridad activa e internacional frente a la Revolución Rusa. Estos fueron los carteles que se repartieron por el mundo explicando lo que había ocurrido en Rusia en 1905. Bueno, la respuesta que fue pues, desarrollar una serie de soviets. ¿Qué son soviets? Soviets son pequeños embriones de gobiernos revolucionarios que existían primero en cada ciudad, incluso en cada barrio. Había un pequeño soviet que era lo que se encargaban de pensar qué es lo que se debía hacer. Eran los embriones de una organización. Ellos hacían una especie de ensayo de error para saber qué es lo que tenían que hacer. Bueno, y la segunda parte fue proclamaron una huelga general, política para paralizar toda la economía del Estado. Para esto necesitaban la alianza de tres partes de Rusia que eran un poco esquivas, que eran el campesinado, que ya hemos dicho que era muy amante de su tierra y no quería colectivizar nada, los estudiantes que estaban muy dispersos y las nacionalidades oprimidas. Rusia tenía muchísimas nacionalidades oprimidas, desde judíos a árabes, a mongoles, pues mucha gente a siberianos, muchos pueblos que se sentían oprimidos, que no se sentían parte de la Rusia verdadera. Y esta gente había que atraerla a este soviet, a estos embriones revolucionarios. Hubo levantamientos muy importantes como el del acorazado Potemkin. ¿Por qué se inició y además pidieron a gritos una libertad de prensa y realmente todo esto que está ocurriendo es el laboratorio del pensamiento que va a tener lugar en Rusia para que la revolución de 1917 no sea fallida como la de 1905, sino que sea exitosa. Decíamos que fue muy importante determinados movimientos, como el acorazado Potemkin de junio de 1905. Esto lo conocemos por una película de Eisenstein, que fue uno de los poquísimos artistas que quedó con Stalin. Con Lenin hubo una vanguardia artística importantísima en Rusia, pero que ya se encargó luego Stalin de hacer desaparecer como todo lo que tocó. Bueno, pues se quedó muy poca gente. Uno de ellos, el cineasta Eisenstein, que en 1925, 20 años después, filmó esta película. ¿Para qué? Para conmemorar las revoluciones rusas, para recordar al pueblo que aquello se había liberado de la opresión de los zares. Bueno, pues el acorazado Potemkin, ya hemos dicho que es una película que está basada en hechos reales en el puerto de Odessa, en el Imperio Ruso. Y los marineros del acorazado Potemkin se enfadaron y se declararon en huelga porque la carne estaba podrida, la comida no se podía comer y además ni siquiera había agua, estaba todo en muy mal estado. Bueno, pues fue estrenada, ya hemos dicho, en 1905. ¿Para qué? Para, de alguna manera, no olvidar y conmemorar aquella revolución de 1917. Había 5 episodios importantes que Eisenstein buscó reafirmarlos, como son, por ejemplo, los hombres y los gusanos en la carne, el drama en la cubierta, el muerto que clama, la escalera de Odessa. Quizá la escalera de Odessa es la escena que ha pasado a la historia del cine, que todos hemos visto y que todos recordamos como una escena terrorífica de esta gran película de Eisenstein. Aquí tenemos a los marineros protestando porque su carne está llena de gusanos, no la pueden comer. Aquí tenemos la escalera, la madre que lleva un carrito y está subiendo esta escalera. ¿Qué ocurre? Que estos que están enfrente le disparan y le matan. Y entonces el carrito se suelta y va a caer rodando por toda la escalera, junto con los muertos que ha producido estos disparos. Pero es muy bestial ver el carrito con el niño dentro, que se ha soltado de las manos de su madre, que ha sido asesinada. Esta mujer
tiene un niño en brazos clamando el terror de lo que está ocurriendo. Insisten, y esto es el levantamiento de los marinos en la acorazada del barco Potemkin. Insisten, quiere evocar lo más trágico de aquel momento, que fue muy trágico, en su película para que esto no se olvide. Bueno, pues, pero fue uniforme la posición a los zares. No, había dos tendencias. Los mencheviques, que fueron muy activos en la organización de la Revolución de 1905 de San Petersburgo, y además que eran el Soviet de San Petersburgo. Así que en la primera revolución fueron muy activos, pero después se centraron en tratar de formar un partido legal y abogar por una liquidación progresiva del zarismo mediante la revolución burguesa que antes comentábamos. Ellos entendían que para llegar a una dictadura del proletariado era preciso pasar por la revolución burguesa. Estos eran los mencheviques. Frente a ellos estaban los bolcheviques, que eran una facción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y estos estaban dirigidos por Vladimir Lenin, que defendía la lucha por la dictadura del proletariado, la alianza de la clase obrera, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, y la necesidad de construir un partido único. No hay que esperar a nada, hay que lanzarse al ataque de manera brusca. Bueno, pues Trotsky y Lenin coincidían en que ambas posiciones eran irreconciliables. En ningún momento podían estar unidas, partían de presupuestos muy distintos. Lo que sí que entendieron que era fundamental crear soviets, crear pequeños gobiernos en cada ciudad y promulgar una huelga general. Es decir, ya no se podía negociar. Para ellos había que llegar a la revolución, no a la evolución. La diferencia entre Lenin y Trotsky era una muy importante. Trotsky nunca creyó que el campesinado fuera capaz de cumplir un rol independiente, porque estaba tan atado a su tierra, porque era tan cercano a su terruño, que era imposible que se organizara. Necesitaba estar acaudillado por el proletariado. Entonces no se debía confiar en el campesinado. Lenin no era tan opuesto a la participación del campesinado. Al final se vio que tenía razón, era Trotsky. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta revolución? Pues condujo al establecimiento de una monarquía, fijar la frase, monarquía constitucional limitada, y a una Duma, que es un gobierno provisional, a una Duma, que es una asamblea legislativa, y un gobierno provisional. Todo esto es como decir, no sé, quiero blanco pero quiero negro. Una monarquía constitucional limitada es imposible. O se es constitucional o se es absoluta. Una Duma formada por unas clases sociales altas, porque los demás no tenían derecho a voto, tampoco es una cámara legislativa que representa al pueblo. Y un gobierno provisional que va a decidir el zar, tampoco es un gobierno que vaya a ser. Es decir, que ninguna de las tres medidas van a ser consideradas progresistas. Se crea la Duma, esta asamblea legislativa, que fue lo que estuvo en los últimos años del Imperio Ruso. Se construyó en 4 ocasiones, pero era muy escaso su poder. Ya hemos dicho que el censo electoral era muy limitado, era solamente las clases pudientes, y lo que hizo dio lugar a una huelga general. Bueno, la primera Duma fue promulgada en abril de 1906. Sin embargo, al percibir los integrantes de la Duma que el gobierno seguía siendo autocrático completamente, fue disuelta y sustituida por una que fuese menos importante los intereses monárquicos. Esta primera Duma la presidió Sergei Witt. Sergei Witt le habló al zar Nicolás II diciéndole lo siguiente: no hay más que 2 posturas. Y había y hay 2 posturas. Una postura es que siga siendo un gobernador absoluto, que siga habiendo aquí una dictadura, o bien que se implanten medidas revolucionarias de verdad. Bueno, el zar firmó la propuesta, pero el zar nunca tenía ganas de verdad de soltar su poder absoluto. Así que la firmó, pero sin gran convencimiento. Este fue el que sustituyó a Witt, Prior Stolpinspin. Pues este creó la segunda Duma, que fue de 1907, pero continuaba tantísimo con el sistema autocrático y de dominio del zar. Creó una serie de fuerte represión
contra las cuestas revolucionarias, es decir, que no trajo ningún progreso, sino trajo más confrontamiento entre las clases humildes y las clases de poder. Bueno, Solipín llevó a cabo una gran reforma agraria, lo cual salvó un poco los trapos. ¿Por qué? Porque Solipín tuvo suerte, una gran cosecha, y entonces la plebe se calmó. Fundamentalmente el campesinado se calmó, porque él con buena cosecha no tenía nada que decir. Entonces, pues, pero Solipín también tuvo que disolver la segunda Duma. La tercera Duma fue dominada por un colectivo que se llamaba los octubristas. Es decir, porque existió entre 1907 y 1902. Este grupo duró 5 años, y es que realmente era un grupo de políticos más liberales, que tenían querían defender las concesiones que había hecho el zar por escrito, aunque luego no las había llevado a cabo. Lenin dijo de ellos que los octubristas prepararon el terreno para la Revolución de Octubre. Sí, los octubristas atacaron en la tercera Duma a la extrema derecha, a los clericales y al gobierno, facilitando enormemente nuestra tarea. Es decir, que los octubristas ya crearon un terreno que pudieron luego desarrollar Trotsky y Lenin en 1919. Aquí tenemos los octubristas, que es este grupo de políticos más liberales, más progresistas, que quieren que el zar Nicolás II lo que firmó lo cumpla. Esto es la sede del gobierno provisional, y este es el presidente del primer y desprestigiado gobierno provisional. Estos gobiernos provisionales estaban formados por políticos liberales y socialistas moderados, que trataron de manera infructuosa de resolver los grandes problemas del país. Duraron desde la impopular Primera Guerra Mundial hasta el golpe de Estado de los bolcheviques de 1917. Aquí tenemos los miembros del gobierno provisional ruso. Bueno, aquí aparece un personaje. Era un místico, un curandero, como quieran llamarlo, con gran influencia en los últimos Romanov. ¿Por qué? El zarevich estaba enfermo, tenía una hemofilia, y entonces estaba siempre con hemorragias y muy enfermo. Entonces Rasputín, por medio de la hipnosis, consideraba calmar al niño, y de esta manera las hemorragias parecía que eran más tenues. Tanto era esto que la zarina y el zar Nicolás II estaban enamoradísimos de él y lo protegían por encima de todo. ¿Por qué? Porque como buenos padres lo que querían era la salud de su hijo, que además era el heredero. Bueno, pues de esta manera que Rasputín, que aquí lo tenemos a Rasputín, no fue visto así por el gobierno, y Solipín quiso deshacerse de él. Quiso deshacerse de la nefasta influencia de Rasputín, desterrándolo, y entonces cayendo en desgracia con la emperatriz. Como esto provocó una situación muy complicada, Solipín pidió la renuncia, pero el zar se la denegó. Murió en la ópera de Kiev, acompañando al zar, asesinado por un revolucionario en 1911. La cuarta Duma estuvo también limitada por influencias políticas, sin embargo, desempeñó un papel fundamental en los sucesos de 1917, cooperando parcialmente con el gobierno provisional y la revolución. Aquí tenemos el gobierno provisional de 1917, aquel que hizo posible facilitó la llegada de Trotsky y la llegada de Stalin. ¿Cuál fue la Revolución Rusa de 1917? Un acontecimiento importantísimo. Tan importante es que yo me he atrevido aquí a haceros una pequeña digresión, y es hablar del corto siglo XX y del largo siglo XIX. El siglo XIX no comienza en 1901, comienza en 1789 con la Revolución Francesa y termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Son dos acontecimientos tan importantes que van a cambiar tanto el mundo que se puede pensar que el siglo XIX es esto. Y en cambio el siglo XX va a ser un siglo corto, porque va a empezar con la Primera Guerra Mundial de 1914, pero va a terminar con el conflicto de la disolución de la Unión Soviética en 1999. Es decir, que son dos siglos, uno muy corto, que va a ser del 14
al 1799, a 1999, y otro muy largo que va a ir del 1879 a 1914. Un 19 largo, un 20 corto. Bueno, la revolución ya digo que fue un movimiento nacido en Rusia en 1917. Esto no hay ninguna duda, que culmina en 1919. Y estos acontecimientos fueron la revolución de 1917 fue la que mandó en Rusia hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Es decir, que durante casi un siglo la URSS fue la que mandó en la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, nacida en la Revolución Rusa de 1919. Bueno, os decía antes que fue muy importante y además incontestado que los soviets eran fundamentales, tanto para Trotsky como para Lenin. Era fundamental organizar las ciudades con pequeños núcleos de gente que haga la logística, que organice las cosas y que no se lleve a la improvisación que trajo la revolución de 1905. Bueno, ¿cuáles fueron las fases de esta revolución de 1917? Hubo dos previas revoluciones, una que fue en febrero de 1917 y un conato que hubo en junio de 1917. Pero realmente la primera fue en Petrogrado, pero ya en 1917, en octubre, es cuando León Trotsky y Lenin toman el mando y ya hacen que esto triunfe. Bueno, pues hemos dicho que hubo la Revolución de Febrero, la Revolución Civil de Julio, y estas dos fueron espontáneas. Es decir, tanto una como la otra fueron dos revueltas realmente. La primera fue tan solo en San Petrogrado por el precio del pan, la segunda fue con la ayuda de los anarquistas, pero no trajeron el cambio de sistema político que trajo la Revolución de Octubre. Esta sí, León Trotsky y Vladimir Lenin, con las ideas de Karl Marx, con las ideas del Capital, empezaron a crear una nueva forma de mandar en Rusia. Esto inició la expansión del comunismo por todo el mundo. Realmente se expande a China, a América Latina, y bueno, pues fue un acontecimiento muy poco espontáneo, fue un acontecimiento muy estudiado. Los soviets habían llegado a conclusiones que les había permitido el error de 1905. Bueno, pues estaban en la guerra mundial, estaban metidos en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, pero de repente Trotsky y Lenin dicen: ¿pero qué pintamos aquí? Esto es una guerra burguesa, nosotros no tenemos nada que hacer aquí, vamos a irnos porque esto no nos trae más que muerte y desolación, vamos a salirnos. Entonces deciden salirse de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se salen? Por el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué es este tratado? Pues un tratado que se firmó en marzo de 1918. Se tuvo que acordar con Alemania, el Imperio Austrohúngaro, los otomanos y los búlgaros. De esta manera se acordó que Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia se quedaran fuera del gobierno de Rusia y pasasen al gobierno de los alemanes. Aquí los tenemos, esta parte de Rusia, Ucrania. Quizá uno de los motivos por los cuales un colectivo grande de ucranianos se consideran rusos y otro colectivo se consideran ucranianos y reniegan de su condición de rusos, se ha debido a que la unión de Ucrania y Rusia no ha sido permanente ni constante. Ha habido épocas que Ucrania ha pertenecido a Rusia y ha habido épocas en que no ha pertenecido. Aquí tenemos las fronteras de Rusia que dejan fuera a Ucrania. Bueno, también se renuncia a la indemnización y a los prisioneros de guerra deben ser devueltos de manera rápida. Además, se restablecerán relaciones diplomáticas con el mundo europeo. Además, transparentes. Bueno, esto no ocurrió. Se establecieron relaciones diplomáticas completamente oscuras o no hubo relaciones diplomáticas. Rusia se consideró algo aparte del mundo de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, hubo un nuevo gobierno revolucionario que fue el que dijo Lenin: vamos a proceder a la construcción de un nuevo orden social, que va a ser la dictadura del proletariado.
El decreto primero que firma es el de la tierra. Los grandes propietarios abandonarán la posesión de las tierras y pasarán al campesinado. Pero un momento, esto es muy importante. El campesinado no organizará esto, porque como dijo Trotsky, no saben organizarlo. Los soviets serán los que organizarán esta libertad y harán llegar esta tierra a los campesinos. Tendrán que intervenir los soviets políticos. También se hace un decreto mucho más fácil sobre la industrialización, porque la tierra es una cosa muy pegada al ruso medieval y además sigue siendo pegada aún. En cambio, el contrario sobre la industria fue mucho más fácil. La industria era o extranjera y se pasó al Estado o el estatal. Y entonces se creó una milicia obrera para controlar esta producción. Bueno, ¿pero qué pasa? Es que no acaba aquí todo. Hemos tenido la primera revolución de 1905, la segunda revolución de 1917, la participación en la Primera Guerra Mundial, la salida de la Primera Guerra Mundial. Pero habían dos bandos, ¿os acordáis? Los mencheviques y los bolcheviques. Cuando acaba la guerra, cuando Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial, esto sigue en activo. Y se declara en Rusia una guerra civil que va a durar 4 años, de 1917 a 1923. Trágicos 4 años, rojos contra blancos. Aquí tenemos el cartel de la guerra civil rusa de 1917 a 1921. Rojos contra blancos. Este fue un póster que a mí me parece muy significativo de lo que significó. El ejército blanco, ¿quién lo formaba? Estaba integrado por militares que conocían la logística del ejército zarista, por sectores promonárquicos, por la Iglesia Ortodoxa rusa, por socialistas que no querían una revolución. Bueno, pues todos estos se reúnen en un grupo que se llamarán los mencheviques. Fueron apoyados por nacionalistas ucranianos, cosacos, turcos que se veían menospreciados y por tropas extranjeras que por Vladivostok entraron desde el Japón, que fueron de Japón, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Checoslovaquia. Llegaron tropas que entraron en Rusia para ayudar a los mencheviques. ¿Cómo fue el desarrollo de la guerra civil rusa? Hubo 3 partes. Esta parte roja es la que perteneció al ejército bolchevique y está rayada al ejército menchevique. Bueno, pues en la fase inicial estaban localizados aquí en la zona del Donbass, estaban localizados los mencheviques en la región del Don. Y entonces, y también había los antibolcheviques de Siberia, apoyados por la Fuerza Internacional, que como decíamos antes, entró por Vladivostok, tuvieron un momento de gloria. Entonces apareció esta es la zona del Don, donde se organizó este mundo menchevique. Es decir, que se integraron en un gobierno provisional y el almirante Kolchak se autonombró jefe supremo de toda Rusia. Aquí tenemos al almirante Kolchak. Era un almirante, era un hombre del ejército. Entonces organizó y se nombró primero. Pero en la segunda fase hay una reacción bolchevique. ¿Encabezada por quién? Por Trotsky. Hablaremos de Trotsky el próximo día. Pero Trotsky fue muy maltratado por los comunistas rusos. Pésimamente maltratado. Stalin no quería que sucediera a Lenin y no quería que recordara a Lenin. Y primero le obligó a abandonar las tierras rusas, lo persiguió por todo el mundo, la gente le negó hasta que murió en Cuba, como ya comentaremos el próximo día. Esta reacción de Trotsky hizo que los bolcheviques triunfaran. El barón Bragel se fortificó en Crimea, pero tuvo que huir a Estambul. Aquí tenemos al barón Bragel, que fue el que sustituyó al almirante, y se resguardó en la península de Crimea, en Sebastopol, y se marchó. Cuando pudo, saltó a Estambul huyendo de las tropas del ejército rojo. En la fase final, los blancos fueron derrotados y las fuerzas internacionales se evacuaron de Rusia. ¿Qué pasó? Pues encontraron con una primera resistencia. Los campesinos se negaban a la colectivización agrícola, no querían soltar el control de sus tierras. Bueno, pues realmente al final lo tuvieron que hacer, pero les costó. Las tropas extranjeras, hemos dicho que abandonaron Rusia por donde habían venido. Los 2 últimos focos de fuerzas mencheviques estuvieron en Vladivostok y en el puerto de Ayán. Es decir, en Ayán,
Nayan y en Vladivostok. Estos son los dos últimos refugios de los mencheviques, es decir, que fueron las únicas fuerzas blancas. Bueno, pero que se han tenido bastante. 1905, 1914, 1917, guerra civil. Bueno, pues esto trajo consigo que, imagínese usted lo que es un país agrícola que está desde principios de siglo sin cultivar la tierra porque los hombres han ido a la guerra, todo destruido, las casas por hacer. Bueno, imagínense, pues si tenemos nosotros aquí la tragedia de esta riada, imagínense la extensión de Rusia destruida. Pues trajo una hambruna terrorífica en 1921. Lenin procedió a analizar todo, comercios, banca, industrias, viviendas de las clases acomodadas, que se trocearon, cada familia vivía en una habitación y además no se pagaba dinero, se hacían trueques y el salario se pagaba con especies. Bueno, pues habían dos personajes muy importantes, León Trotsky y Lenin, que les explicaré el próximo día qué es lo que hicieron para que este desmadre se pudiera resolver. Realmente no se resolvió del todo porque llegó Stalin y lo siguió estropeando. Bueno, pues hasta el próximo día y muchas gracias. Hablaremos de ellos.